Bien chicos, vamos a trabajar ahora la quinta operación, que es la compuesta de funciones o composición de funciones. Bien, ya vimos la primera, suma, segunda resta, cuarta multiplicación, quinta división, que se resume básicamente en hacer operaciones con polinomios, siguiendo las reglas, ¿ok? Distributivas, términos semejantes, y en fin. La quinta operación se le llama compuesta de funciones o composición de funciones. Recordemos algo. Cuando yo tengo una función como esta, f de x igual a 13x más 1, por ejemplo, y yo quiero saber cuál es el valor de la función cuando x es 1, o cualquier valor, digamos x es 1, lo que nosotros hacemos es coger ese valor y reemplazarlo. Entonces tenemos que f de 1 sería 3 por 1 más 1, es decir, reemplazar esa x por el 1 y hacer las operaciones. Donde está la x pongo el 1, hago las operaciones, aquí me va a quedar 3 por 1 3, más 1 4, y así puedo hacer con muchísimos valores. Puedo coger el 0, el menos 1, el menos 20, el menos 1.000.000, cualquier cosa. Cogemos el número y lo reemplazamos acá, un número, reemplazado en la función. La compuesta de funciones es muy parecido a eso, solo que no voy a coger números para reemplazar en la función. Voy a coger una función y la voy a reemplazar en otra función. Puede pasar que tenga una función y la reemplace en ella misma. ¿Cómo así? ¿Cómo se calcula eso matemáticamente? Entonces tenemos, si f y g son funciones, seguimos con las funciones iniciales, entonces la compuesta de las funciones se escribe así, f compuesta, esa bolita se lee compuesta, f compuesta g de x, es simplemente reemplazar una función dentro de otra. La función principal y la función secundaria. La función que aparece acá o las funciones que aparecen ahí las voy reemplazando siempre en la anterior. Por ejemplo, f es la primera, g es la segunda. La segunda la reemplazo en la primera. Miren que esto es muy parecido a esto, solo que tengo una función dentro de otra función. Hagamos ejemplos y vamos a ver. Voy a hacer los ejemplos que están ahí. Digamos que f de x, tengo que f de x es igual a raíz de 3x y tengo que g de x es igual a x a la 2 menos 2. Vamos a calcular como primera cosa f compuesta g, es decir, f así, compuesta g. Recuerden que la bolita o una o, es parecido a una o, sería compuesta. Entonces esto se calcula así, f y g adentro. Vamos a reemplazar siempre de adentro hacia afuera. Entonces tengo f, g de x es x a la 2 menos 2. ¿Y ahora qué voy a hacer? Esto lo voy a reemplazar en la función f, como hacíamos acá. El 1 lo reemplazo en la función. Aquí tengo eso y lo reemplazo en f. Es decir, f es esta. Eso quiere decir que me va a quedar algo así. Raíz de 3 y un paréntesis. ¿Por qué? Porque esto lo voy a reemplazar donde está la x. Eso es como si fuese este número. Entonces tengo 3 y aquí x a la 2 menos 2. Reemplazo eso donde está la x. Recuerden, antes reemplazábamos números, ahora estoy reemplazando funciones. En todas las x que hayan por ahí. Simplificando esto, pues me va a quedar raíz de 3x a la 2 menos 6. Ahí está, esa es la compuesta. Ahora, la segunda cosa que voy a calcular. Estoy siguiendo el ejemplo. G compuesta f. ¿Cómo calculamos esto? Pues la primera es esta, siempre quedará por fuera, y la segunda es esta, quedará por dentro. Miren que eso es lo contrario, lo opuesto a lo que tengo arriba. ¿Qué hacemos? Siempre de adentro hacia afuera. Entonces la primera g la dejo quieta, y aquí tengo f de x, que es raíz de 3x. ¿Qué voy a hacer ahora? Esto lo reemplazo en g. G es esto. Es decir, me va a quedar algo a la 2, porque esa es la x, menos 2. ¿Qué es lo que me va a quedar a la 2? Pues lo que está acá adentro, raíz de 3x. Tengo que simplificar porque lo puedo hacer. Cancelo la raíz y me va a quedar entonces 3x menos 2. Esa es la compuesta de esa función. Voy a hacer ahora, aquí rápidamente, los dos ejemplos que me faltan, básicamente con las mismas funciones, ¿ok? Estoy con las mismas funciones. Entonces lo voy a anotar rápidamente. F de x raíz de 3x y g de x es x a la 2 menos 2. Voy a hacer el tercer ejemplo. Aquí dice f compuesta f. F compuesta f. Es decir, una función dentro de ella misma. ¿Cómo la hacemos? Pues la función más externa es f
y la función más interna es también f. Mira el lenguaje que estoy utilizando, la función externa y la función interna. Ojo pues, listo, será muy importante cuando veamos derivadas, eso es crucial. Funciones externas y funciones internas. Entonces reemplazo lo que está acá dentro en la misma función f, es decir, raíz de 3x. ¿Dónde voy a reemplazar esto? En la misma función. Es decir, me va a quedar raíz de 3 y donde está la x voy a poner lo que está aquí, es decir, raíz de 3x. Bien, eso no tiene problema pues. Lo voy a dejar hasta aquí, aunque podemos simplificarlo un poquito más, pero no lo vamos a hacer. Lo que me interesa es que hasta ahora lo que me interesa es que seamos capaces de reemplazar una función en otra por ahora. La cuarta operación, el cuarto ejemplo que les propongo es g compuesta a g, es decir, g compuesta a ella misma. Tenemos otra vez la más externa y tenemos la más interna. Entonces reemplazo, g de x es x a la 2 menos 2, esto lo voy a reemplazar en ella misma, es decir, que me va a quedar algo elevado a la 2 menos 2. ¿Qué es lo que me va a quedar elevado a la 2? X a la 2 menos 2. ¿Listo? Eso lo podemos simplificar más, pero eso lo haremos más adelante. Lo que me interesa ahora es que seamos capaces de, insisto, coger una función y reemplazarla en ella misma. Eso que está aquí, eso lo vimos en clase. Eso es un trinomio cuadrado perfecto. El primero a la 2, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo a la 2, y lo simplificaríamos con este, pero lo que me interesa por ahora es que seamos capaces de hacer esto. ¿Listo? Nos vemos.